Listo, entonces creo que ya vamos a arrancar. Si tienen dudas, en cualquier momento pueden interrumpirme, por así decirlo, o la pueden plantear sin ningún problema. Vamos a estar platicando, realmente el tema es relativamente corto. Lo que quiero es mostrarles un poco sobre qué hace un Greenbelt o qué quiere decir certificarse en un nivel Greenbelt. Les quiero también enseñar por ahí brevemente algunas razones por las cuales yo creo que cuando las veamos van a ser más que evidentes. Y vamos a ver también por ahí algunas de las actividades que hacen los Greenbelt y también de las herramientas estadísticas, solo para que ustedes tengan una idea de qué más o menos es lo que pudiera estar realizando entre sus actividades un Greenbelt y qué habilidades tiene, qué capacidad tiene, o poder determinar hasta dónde llega el alcance de un Greenbelt, ¿verdad? Entonces, pues gracias por atender la invitación. Mi nombre es Rodrigo Enríquez Cotón. Yo me dedico a la consultoría empresarial, principalmente mejora continua, productividad, proyectos Lean, proyectos Six Sigma y todos los que sean similares. Soy cofundador de esta empresa Venti. Soy catedrático en la Universidad de Galileo de algunos cursos relacionados con Six Sigma, también del curso de estadística aplicada. Soy miembro activo de la Asociación Americana de la Calidad, ASQ. Actualmente, pues, he recibido formación como Master Black Belt en Lean Six Sigma. Tengo algunas certificaciones como Lean Bronce, Scrum Master, Team Kanban Practitioner y también Remote Worker, ¿verdad? Luego también, pues, somos parte, tanto mi persona como Verity, como empresas acreditadas para entrenamiento de CertiProf. Como Verity, estamos acreditados por el Council for Six Sigma Certification, que es la certificadora de mayor alcance a nivel global. Entonces, por eso es que nosotros, bajo estos dos lineamientos, estamos acreditados para poder impartir las certificaciones. Y también somos partner del software Sigma XL, que es utilizado para el análisis estadístico. Pues en estudios, actualmente estoy cursando una maestría en innovación en la Universidad Galileo. De pila soy ingeniero en alimentos, egresado de la Universidad de San Carlos, y tengo estudios finalizados en un posgrado de administración industrial y una maestría en gestión industrial. Tengo alrededor de unos 5 años y medio de dedicarme a la consultoría y a impartir también cursos de capacitación en distintas áreas, últimamente más enfocado a la parte de productividad. Vamos a ver unos temas así como bien concretos hoy. Y el primero es básicamente el rol del Greenbelt. ¿Quién es un Greenbelt? ¿Qué hace un Greenbelt? ¿Cómo se diferencia o cómo podemos diferenciar a un Greenbelt, por ejemplo, de un Yellow Belt o de un White Belt? Eso también me sirve a mí para poderles explicar por qué nosotros nos enfocamos más en una certificación nivel Greenbelt, ¿verdad? Que en algunos otros niveles. Entonces les voy a explicar también por ahí un poco de cuál es la dinámica que nosotros trabajamos. Vamos a ver algunas herramientas en general, no solo para toma de decisiones, sino también para gestión de proyectos, para trabajar en equipos, para resolver problemas, pueden utilizar. Yo aquí les voy a enseñar algunas de las actividades que han hecho, de hecho, las personas que han estado en nuestros programas de certificación. Entonces les voy a mostrar por ahí algunas de esas actividades que realizamos. Les voy a enseñar un proyecto así muy de forma superficial de un Greenbelt, que es uno de los que tenía más cercanos. Y vamos a ver también, les puedo mostrar un poquito de la interfaz de Sigma XL y un par de análisis que están ahí de ejemplo para que ustedes puedan ver más o menos con qué se pudieran topar. Si en dado caso ustedes decidieran unirse con nosotros para nuestro próximo programa de certificación. Entonces, en las herramientas estadísticas vamos a ver ahí algunas esenciales. Así en una slide y de forma muy resumida, vamos a ver qué es Lean Six Sigma, pues en los contextos en los que nosotros
manejamos esto, o en la parte práctica, si lo queremos ver así, es una metodología que nos ayuda para realizar proyectos que sean de mejora dentro de las empresas. Estos proyectos de mejora básicamente van a estar muy enfocados a la parte monetaria, es decir, muy orientados a mejorar los procesos, a mejorar la productividad de los procesos, a mejorar la calidad de los productos, y todo esto nos va a llevar a tener ahorros en nuestros costos de operación. Se aplica realmente a cualquier tipo de empresas. En nuestros programas de certificación tenemos personas que están en ingenios, personas que están en la industria de la construcción, personas que están en BPOs o los call centers. Han participado personas de bancos, personas de servicios de empresas generadoras de electricidad. Por supuesto, de la industria de manufactura también han habido muchos participantes. Entonces, Six Sigma realmente es aplicable tanto a manufactura como a cualquier tipo de servicios. Entonces, desde otro punto de vista, Six Sigma también se considera una resolución de problemas complejos. Esta metodología tiene 5 fases y es por eso que toma el nombre de DMAIC. No es la única metodología. Dentro de Six Sigma hay varias metodologías, pero básicamente se dividen en 2 grandes grupos. La metodología de DMAIC es para procesos ya existentes, y las otras metodologías que se llaman diseño para Six Sigma, que ustedes en inglés en algún momento lo pueden encontrar como DFSS, que es Design for Six Sigma. Estas se refieren a procesos que aún no existen. Es diseñar procesos que sean tan robustos y que desde su inicio tengan una muy buena capacidad de cumplir con los requerimientos del cliente. Entonces, pues por eso también lo podemos decir que es una técnica para la resolución de problemas complejos. Por ahí hay muchas otras definiciones, pero estas son las prácticas que a nosotros nos funcionan. El enfoque es mucho hacia los datos, es decir, una parte estadística, y que básicamente a lo que nos ayuda es a validar todas aquellas hipótesis que nosotros tenemos. Es decir, nosotros pensamos que nuestro proceso sí está cumpliendo con el resultado deseado. Por decirles algo, el peso del producto sí está cumpliendo con las especificaciones del cliente. Los tiempos de atención a nuestros clientes sí están cumpliendo con esos tiempos que nosotros tenemos establecidos como máximos. Esas son suposiciones a las que podemos llegar en la investigación que se realizamos durante el TIMAI, pero necesitamos recopilar datos y utilizar herramientas estadísticas para que a través de estas podamos validar esas hipótesis que nosotros tenemos a un inicio, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de que como es una técnica de resolución de problemas complejos, nos podemos referir a que son aquellos problemas que tenemos dentro de las empresas cuando la satisfacción del cliente, o sea, no tenemos un buen servicio de atención al cliente, los clientes nos están calificando mal, eh, tenemos muchas quejas, tenemos muchos reclamos, tanto en manufactura como servicios, productos defectuosos, entregas que no son realizadas a tiempo. Entonces, aquí esta Q, esta C y esta D hacen referencia a los 3 indicadores principales que buscamos mejorar dentro de las empresas, que es calidad, aquí es costo y aquí se refiere a entregas, ¿sí? Que son básicamente tiempos de entrega. Hay por ahí otros 3 indicadores, unos relacionados a la salud y seguridad ocupacional, otros orientados hacia las personas o la moral de las personas, y otros enfocados a cuestiones ambientales que han ido tomando mucho auge, que es básicamente reducir desechos, reducir el uso de energía, ¿verdad? Que esto, además de hacer un bien al ambiente, nos va a ayudar a ahorrar o disminuir esos costos de operación. Entonces, por eso nosotros utilizamos la estadística como base o como apoyo para poder resolver estos problemas, ¿verdad? Entonces, tiene un fuerte enfoque en los datos. Entonces, ¿cuál es el rol de una persona que esté certificada como Green Belt, o qué es lo que debería de hacer un Green Belt?
Pues primero, describámoslo un poco. Es una persona que conoce muy bien la metodología, es decir, conoce bien cuáles son estas 5 fases de la metodología DMAIC, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, y por eso es que toma el nombre de DMAIC. Entonces, conoce bien cuál es la dinámica en el desarrollo de cada una de estas etapas. Conoce también cuáles son las herramientas que se pueden utilizar en cada una de estas etapas. Puede identificar problemas, puede cuantificar los problemas, es decir, cuánto dinero estamos gastando por fabricar un producto defectuoso, cuánto dinero estamos perdiendo por la cantidad de clientes que se han retirado porque no les parece nuestro servicio y se van con nuestra competencia. Entonces, este Green Belt es, digamos que, el que se centra en el hacer, ¿verdad? Él es el que recopila datos, él analiza esta información, analiza estos datos, tiene un nivel muy interesante en cuanto al uso de la estadística, que si de repente podemos decir que tienen un nivel de dificultad intermedia, las estadísticas, la parte más importante o en lo que nosotros nos enfocamos en Verity es en enseñar a poder utilizar esas herramientas y poderle sacar provecho para tomar decisiones dentro de nuestro entorno laboral. Entonces, este Greenbelt, básicamente, o esta certificación Greenbelt, es como el aval que tiene una persona para poder decir, sé que es un proyecto de Mike, sé cómo funcionan las etapas de esta metodología, las 5 fases, conozco qué herramientas puedo utilizar, herramientas en equipo o herramientas individuales, y además tengo un buen manejo de la estadística para poder ejecutar estos proyectos. Entonces, básicamente el Green Belt es quien hace proyectos o es quien se involucra mucho en los proyectos. Sin embargo, ahora vamos a ver los niveles. Por arriba, en cuanto al nivel de conocimiento y de certificación, vamos a tener a nosotros a los Black Belt, que es básicamente quienes se dedican a dirigir los proyectos. Y quienes apoyan en esta parte, definitivamente son los Green Belt. Entonces, una persona que está certificada en Green Belt puede realizar proyectos relativamente pequeños. En esto me refiero a mejoras que puedan llevar desde una semana hasta 5 o 6 semanas de forma individual. También puede trabajar con otras personas para coordinarse con otras personas para poder trabajar un proyecto. El Green Belt no solo conoce el DMAIC, que es una de las metodologías para la resolución de problemas, también adopta un enfoque del reporte A3 o conoce la metodología del reporte A3, que esta es la que se utiliza en Toyota para poder realizar mejoras dentro de los procesos. Este formato es una especie de resumen, ¿verdad? De lo que se elaboró o lo que se realizó dentro del proyecto y es como un storyboard o nos cuenta como en una hoja tamaño A3 la historia de cómo empezó, de cómo se justificó el problema, el estado actual, cómo se analizó, cómo se establecieron las acciones, qué acciones se establecieron, qué resultados se tuvo y qué seguimiento se le está dando. Si ustedes están familiarizados con el ciclo, PDCA, que en algunos casos le llaman PH, VA, uno es en inglés y el otro es en español. Este es el famoso ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua. Entonces, la metodología de DMAIC está enfocada, o sigue esta misma línea del DMAIC, perdón, del PDCA. El PDCA es más bien un enfoque, no tiene una metodología estricta para llevarlo a cabo, sino que hay metodologías que siguen el enfoque del PDCA para mejorar procesos. Entonces, por eso es de que Six Sigma está muy asociado con la mejora continua, porque esto le llaman también ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming, ¿verdad? Entonces, el Green Belt con todas las herramientas que conoce puede seguir fácilmente este enfoque PDCA sin que fuera necesario precisamente seguir la metodología, sino puede incluso crear la propia o puede acoplarse a cualquier otro. Por ejemplo, hay una metodología
que se llama Las 8 disciplinas, que esta fue creada en Ford. Que es para proyectos, digamos, que duren entre unas 4 y unas 6 semanas y se realizan en equipos. Entonces también puede adaptarse a esto. Un Greenbelt también tiene muy buena capacidad como para poder adaptarse en la realización de cualquier otro proyecto o desarrollar productos. Por ejemplo, tiene mucha relación con las metodologías ágiles como Scrum o como Kanban. Entonces puede hacer uso de estas para poder realizar mejoras dentro de sus procesos. Luego, como les mencionaba hace un momento, siempre hay un Black Belt que debe de estar guiando a todos los Green Belt para poder desarrollar estos proyectos. El rol del Green Belt es un poco más como de dirección. Este es como digámoslo de cierta manera, es el encargado directo de cada uno de los proyectos de mejora, es quien debe rendir resultados. Entonces los Green Belt son todo el apoyo para este Black Belt. Cuando las estadísticas ya son muy complicadas, por ejemplo, análisis de capacidad de procesos para datos no normales, cuando los datos no siguen una distribución normal o una distribución en concreta, por ejemplo, una distribución uniforme. Entonces el Black Belt los apoya con el uso de herramientas estadísticas que son un poco más avanzadas. Entonces, ¿quién es un Greenbelt? Podríamos decir que también un Greenbelt en el camino o mientras realiza y participa en proyectos es un Black Belt en progreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea de un Greenbelt es convertirse en algún momento en un Black Belt. Entonces, por ahí les voy a mostrar una oferta laboral que hay por ahí, que es como buscan contratar un Black Belt, pero el requisito es ser Green Belt. Es decir, que dentro de la empresa se va a terminar de desarrollar como Black Belt. Y creo que por ahí menciona hasta un lapso de algunos meses para poder como convertirse en ese Black Belt. Entonces, el Green Belt conserva su puesto de trabajo, es decir, sigue trabajando con sus actividades, pero utiliza parte de ese tiempo para poder desarrollar para desarrollar actividades del proyecto. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un proyecto de imagen de una persona que labora, hagamos de cuenta que 8 horas al día, entonces puede dedicarle aproximadamente un 25% de esto y que es básicamente 2 horas al día, ¿verdad? Para poder desarrollar el proyecto. Entonces, eh, mientras se va desarrollando, no es que se salga de sus actividades, sino que dedica parte, 2 horas diarias, o en algunos casos el 25% diario, de repente, en algunos casos, un día a la semana lo utiliza para realizar directamente el proyecto, es decir, puede ser que los lunes se dedique a hacer el proyecto y labore en su puesto de martes a viernes, ¿verdad? Esto es más o menos eh, lo que dedica un Green Belt a realizar un proyecto. A diferencia del Black Belt, que en el Black Belt debería de ser un rol de tiempo completo. En algunas empresas puede ser que tengan Black Belt como especializados a un tipo de proyectos o a un área para hacer proyectos. Por ejemplo, en algunos casos, en algunas empresas utilizan ingenieros de procesos que son los expertos en mejorar procesos en particulares. O por ejemplo, por decirles algo, son líderes o son los responsables de 3 o 4 líneas de producción, de 4 o 5 productos que se fabrican. Si estamos hablando de un call center o un BPO, de 4 o 5 cuentas. Entonces hay Black Belt que se especializan en ciertas actividades y en otros casos hay Black Belt que pasan por todas las áreas, es decir, buscan proyectos independientemente de qué área dentro de la empresa vayan a mejorar. Es decir, si estamos en una empresa de manufactura, el Black Belt puede hacer un proyecto de repente en mantenimiento, luego se va a logística, luego pasa de repente a producción, luego otro proyecto en logística, etcétera. Entonces, hay muchas como
formas de cómo puede trabajar un Black Belt, y este Black Belt pues obviamente va a ser el que va a dirigir a ese grupo de los Green Belt. Hay más niveles en cuanto a las certificaciones de Six Sigma. El nivel Green Belt podemos decir que es como el nivel medio, ¿verdad? Que es el que está acá. Entonces, él tiene muy buen conocimiento, tiene muy buenas habilidades y es un experto en procesos, ¿sí? Pero este Green Belt tiene diferencias respecto a los niveles, por ejemplo, White Belt y Yellow Belt. Entonces, el nivel más sencillo acá es el nivel White Belt. Ese nivel normalmente pertenece o representa, perdón, 8 horas de entrenamiento. Vamos a trazar aquí una línea porque el programa de certificación que ofrecemos nosotros es alrededor de 50 horas. Puede ser un poquito más, la mayoría de veces es unas horas más. Entonces, por eso trazo la línea hasta acá. De esas 50 horas, nosotros realizamos las primeras 2 sesiones, 3 sesiones. Ahí consumimos unas 8 horas y ahí vemos las generalidades de Six Sigma. Y es como decir, la parte introductoria, ¿sí? De Six Sigma. Entonces, un nivel White Belt normalmente nos sirve para sensibilizar. Entonces, no va más allá que conocer de dónde viene Six Sigma, qué significa, etcétera, etcétera. Lo que podamos abarcar en 8 horas, ¿verdad? Para poder explicar qué es Six Sigma. El siguiente nivel es el Yellow Belt, donde aquí utilizamos 12 horas más, digamos que esto es acumulativo, al llegar a 20 horas. Este martes recién, la última promoción acaba de cumplir 20 horas, entonces ellos ya tienen su diploma de White Belt, que se lo damos al cumplir 8 horas, y luego al cumplir 20 horas de entrenamiento, ya son Yellow Belt. ¿Qué es un Yellow Belt? Realmente un Yellow Belt es como alguien que comprende un poco de la metodología. El Yellow Belt abarca las generalidades de Six Sigma y tiene un entendimiento general, ¿verdad? De la metodología. O sea, ya conoce las 5 fases, sabe que la primera fase es definir y es hacer el project charter, sabe que en la segunda se recopila información, sabe que en la fase de analizar se analizan estos datos y se validan hipótesis, sabe que luego se implementa un plan de acción en la fase de mejorar y por último se concluye con un plan de control. Entonces, conoce todo esto. Esto podríamos decir que es un nivel básico. Sin embargo, el Yellow Belt aún no, por decirlo así, no mete las manos en cuanto a la realización de los proyectos como tal. Es decir, si un Green Belt necesita apoyo y le dice, mira, ayúdame a hacer un mapa de procesos, o mira, necesito que hagas el mapa de procesos a nivel macro de la empresa, o que me ayude con una lluvia de ideas para poder realizar un mapa de procesos nivel 2, que me ayude con una lluvia de ideas o ayude al Black Belt en hacer una lluvia de ideas para poder identificar las posibles causas raíz de los potenciales problemas que pueden suceder cuando se realiza un AMI. Entonces, el Yellow Belt es como alguien de apoyo o como alguien de soporte que ya tiene un mejor entendimiento. Por aquí van a ver más adelante que tenemos, no es nivel de certificación, pero es como un rol que se cumple, que es el champion, que esto es como los altos niveles, es como lo que deben de saber los gerentes. Entonces, normalmente pueden estar entre Yellow Belt y White Belt, pero a diferencia, o sea, estos dos, o esto de acá es champion, que son estas mismas, de repente, de 8 hasta 20, es casi que el equivalente a este de Yellow, con la diferencia que esto o este entrenamiento va más orientado a nivel operativo. Es decir, si yo quiero tener un buen personal operativo con un buen nivel de capacidad y soporte para hacer proyectos, los capacito White Belt y Yellow Belt. Y el champion debe de conocer más o menos la misma profundidad de la metodología de Mike. Sin embargo, como estos son niveles de los altos ejecutivos, el enfoque que se le da a un champion o a un curso de champion
está más orientado hacia la parte estratégica, hacia cómo ayudar a los equipos, hacia cómo entender el funcionamiento de los equipos que van a estar realizando los proyectos. Entonces, por eso es que nosotros no realizamos certificación como tal a nivel Yellow Belt. Porque además de eso, cuando nosotros buscamos una mejor oportunidad laboral, el Yellow Belt no resulta ser un plus. Es como decir, ha escuchado, conoce lo básico. Mientras que el Green Belt ya nos empieza a dar ese plus o ese factor diferenciador que poco a poco va a dejar de ser diferenciador y se va a convertir en lo mínimo que nosotros debemos de tener o de conocer para poder aplicar a un mejor trabajo. Entonces, el Black Belt, digamos que es un experto. Él ya conoce técnicas estadísticas más avanzadas, sabe gestionar equipos, sabe crear equipos, sabe cómo ayudar para que los equipos tengan un mejor o un alto rendimiento. Esta persona también debe de estar enseñándole Six Sigma a todos los Yellow Belt o a todos los White Belt y desarrollando otros posibles Yellow Belt y otros posibles White Belt dentro de la organización. Hagan de cuenta que el Black Belt es como el que en todo momento tiene que estarle enseñando a todas las personas con las que pueda conversar dentro de la organización. Y luego pues tenemos el Master Black Belt, que esto básicamente es el equivalente a un Black Belt con mucha más experiencia, conoce estadística más avanzada, la conoce un poco mejor, pero también tiene como un rol de consultor. Entonces, ya sea consultor externo o consultor interno en la organización. Entonces, este Master Black Belt tiene un enfoque muy estratégico y básicamente él anda como buscando dónde están esos proyectos que se deben de realizar para ir mejorando el QCD de nuestra empresa. Entonces, este Master Black Belt trabaja con el Champion. El Champion es, hagan de cuenta que el nivel jerárquico más alto dentro de la zona geográfica o el lugar físico donde está la empresa y es quien debe de aprobar los proyectos o es a quien nosotros debemos de convencer de que los proyectos que vamos a realizar van a tener beneficios. Y luego tenemos a los líderes ejecutivos, que estos básicamente es como a nivel junta directiva. Y normalmente estos son quienes tienen la idea o son quienes deciden que implementar Six Sigma dentro de la empresa es un objetivo estratégico para poder alcanzar sus metas. Entonces el Master Black Belt anda trabajando con estos dos y dándole soporte a todos estos niveles que están aquí. Entonces, para resumir un poco, el Green Belt es el que está en este nivel medio, que se está desarrollando para ser Black Belt, conoce muy bien la metodología de DMAIC, sabe de técnicas de resolución de problemas, de técnicas para gestión de proyectos, de técnicas para toma de decisiones y también tiene un buen nivel de conocimiento de las herramientas estadísticas y sabe usarlas para poder resolver problemas complejos. Entonces, diferencia con un Yellow Belt, creo que ya lo platicamos lo suficiente. Básicamente, el Yellow Belt es como nivel operativo y puede ser un buen soporte para los equipos Six Sigma. Los proyectos Six Sigma deben de realizarse en equipos donde nosotros deberíamos de tener un Black Belt que sea el que lidere y luego vamos a tener acá ya sea varios Green Belt o de repente uno o dos Green Belt y posteriormente puede ser que a su vez tenga aquí de repente algunos Yellow Belt que también van a estar apoyando en la realización del proyecto. Obviamente, las actividades de los Yellow Belt van a ser un poco más como de soporte. Entonces, el White Belt, pues ya vimos que este es como muy básico, solo para conocer las generalidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar los Green Belt para realizar proyectos? Algunas de estas son tormentas de ideas. Las tormentas de ideas sirven no solo para tener nuevas ideas, sino sirven para identificar posibles proyectos, sirven para identificar posibles causas raíz, sirven para identificar posibles soluciones, sirve para identificar nuevas formas de resolver problemas. Entonces, es una herramienta que nos va a servir en todas las fases de la metodología.
¿verdad? Para ir desarrollando esas ideas que nos van a ayudar a avanzar. Luego de esto, podemos utilizar diagramas de afinidad que son para ordenar todas estas ideas y clasificarlas. El diagrama de Ishikawa o de espina de pescado o diagrama causa y efecto es una forma como de diagrama de afinidad, ¿verdad? Que es el más popularmente utilizado por nosotros. Y luego de utilizar estas dos, podemos utilizar la técnica multivoto para poder priorizar o seleccionar esa causa, esa idea, esa solución que nosotros estamos proponiendo. Tenemos las herramientas voz del cliente. VOC significa Voice of Client y CTQ se refiere a los críticos para calidad. Estas herramientas van de la mano y básicamente se tratan en escuchar qué es lo que los clientes nos están retroalimentando y eso traducirlo y convertirlo en parámetros específicos de operación dentro del proceso que debemos de cumplir para poder satisfacer a los clientes o cumplir con esas especificaciones. El diagrama CIPOC, que junto con los diagramas de proceso, principalmente el nivel 1, nos sirven para entender cómo funcionan los procesos, para entender cuáles son las relaciones que tienen con otros, con otras partes, ¿verdad? Que interactúan. El diagrama CIPOC significa supplier, que son los proveedores, y que es inputs, la P que es el proceso, la O que son las salidas del proceso, y la C que son los clientes a quien les entregamos esos resultados del proceso. Es decir, si yo tengo un proceso aquí, voy a tener entradas X, voy a tener salidas o resultados Y. Esto pudiera ser el producto o el servicio que prestamos. Estos son los recursos que necesitamos para poder llevar a cabo esas actividades o ese paso a paso del proceso. Y luego, con el CIPO lo que hacemos es ampliar. Por un lado, vemos a quién le entregamos estos resultados, que es la C, o los clientes. Y luego, por otro lado, vemos quiénes nos proveen de todos esos recursos para poder llevar a cabo este proceso. Luego tenemos mapas de nivel 2 y 3, que es hacer mapas de proceso más detallados para ir identificando actividades que no nos generan valor, o también cuellos de botella, o problemas específicos en un paso del proceso. Esto lo podemos complementar con herramientas como la matriz de identificación de variables, que es básicamente de un proceso. Obviamente este es un diagrama súper sencillo. Poder identificar qué variables intervienen, principalmente variables X, intervienen en cada etapa del proceso y cuáles de este proceso vamos a tener resultados que son variables Y que salen de este proceso. Entonces, esto nos ayuda a identificar causas o posibles causas y efectos o resultados. Entonces, en Six Sigma lo que hacemos básicamente es de un proceso donde tenemos entradas y salidas, que aquí podemos tener muchas entradas, muchísimas, 200, 300, 150. Lo que vamos a hacer a través de todo el BMike, aquí le vas a poner BMike, este es el proceso. Entonces, a través de todo este proceso vamos a ir filtrando todas estas X y vamos a determinar cuáles son las 2 o 3 X o variables que realmente están impactando en mi resultado. Es decir, las 2 o 3 causas raíz por la cual los costos son altos, por las cuales los tiempos de entrega no son adecuados, las causas principales de por qué estoy teniendo demasiados defectuosos, de por qué estoy perdiendo clientes, de por qué se quejan los clientes. Entonces, en términos sencillos, eso es lo que hacemos nosotros en un proyecto DMAIC. Entonces, identificación de variables, tenemos matrices de priorización para seleccionar proyectos, para seleccionar causas, para seleccionar soluciones también, que estas se basan mucho en nuestras tormentas de ideas. El reporte A3, que es básicamente otra técnica de resolución de problemas, planes de muestreo, donde vamos a hacer una planificación de cuántos datos vamos a recopilar del proceso, en dónde los vamos a recopilar, quién los va a recopilar, cuándo los va a recopilar. El análisis causa-raíz, que básicamente son técnicas para identificar causa-raíz, el Ishikawa, matriz de identificación de la causa-raíz, el diagrama es-no-es, la matriz causa y efecto, para poder ver
cuáles son esas relaciones directas entre las variables X y entre los resultados Y. Tenemos el plan de control, que es como el plan de seguimiento después de realizar la mejora dentro de nuestros procesos para asegurar que esas actividades que realizamos se mantengan, o esas mejoras o esos cambios que hemos realizado se vayan a mantener. Entonces, de todas las herramientas, todas estas que están acá mencionadas, las aprendemos a utilizar durante la certificación de Green Belt. Entonces, no quiere decir de que nosotros solo aprendamos a hacer un proyecto de Mike. Básicamente aprendemos a mejorar los procesos, a identificar problemas, a proponer soluciones, a usar estadística para encontrar causa raíz, etc. Yo les voy a enseñar ahí algunas de las herramientas que podemos visualizar. Vamos a ver si tengo por aquí mapas de proceso. Déjenme encontrar aquí. Por ejemplo, aquí le cambié el nombre. Este es un diagrama de proceso que se realizó dentro de una de las sesiones, donde las personas empiezan a hacer su proceso a nivel macro. Es decir, esto es todo lo que sucede dentro de la empresa. Y a partir de acá, este es el que se le llama mapa nivel 1. A partir de acá, nosotros vamos a buscar en dónde está el problema para enfocarnos en ese problema y poder hacer un mapa más detallado que este. Entonces, aquí estamos viendo esta herramienta, la estamos utilizando en Lucidchart, la desarrollamos, o esta herramienta para desarrollar este diagrama de proceso, es Lucidchart, que es colaborativa. Esto lo hicieron en equipos o en grupos y se hace durante las sesiones, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de esto? Que después de hacer aquí el ejercicio, salir de dudas, las personas, perdón, creo que no lo estoy mostrando. Esto que está acá es el diagrama de procesos que les mencionaba. Entonces, esto se realizó en clase con Lucidchart, lo realizaron en equipos. La idea es que se realice en clase el ejercicio, aclaremos dudas y después de salir de clase yo me voy a mi organización y al día siguiente empiezo a hacer mi mapa de procesos para poder encontrar cómo mejorar este proceso. Por aquí tenemos esto que están viendo acá. Esto lo realizamos en Miro. De igual forma, esto lo realizamos en clase. Por eso es de que aún está esto de acá donde dice lluvia de ideas y hay varios post-it que no se utilizaron. Esto es evidencia que esto estaba lleno de post-it. Entonces ellos empezaron a tratar un problema. Este fue un problema real de uno de los participantes. Entonces, con base en esto, empezaron a desarrollar con el equipo la lluvia de ideas con los post-it. Entonces, cada quien fue escribiendo una idea del por qué este problema en cada uno de los post-it, que eso es lluvia de ideas. El segundo paso realizado acá fue realizar un diagrama de afinidad, que si se dan cuenta, hay varios post-it que están agrupados en otros post-it más grandes. Quiere decir que todo lo que está acá dentro de cada uno de estos post-it grandes son ideas que son muy similares entre sí. Luego, aquí les quedaron todavía otros dos. Yo les pongo ahí varios y pues ellos van utilizando los que necesitan. Y luego, si se dan cuenta, aquí tienen puntitos. Que estos puntitos es la tercera fase de este ejercicio. Y eso se llama técnica multivoto, en donde yo les di aquí una serie de puntitos. Y lo que hace cada uno en estos casos es buscar de todas las posibles causas o razones que hay acá. Yo opino que esta que está acá es la más probable y por eso le doy un puntito. Ellos tenían 6 puntitos cada uno. Si yo quiero darle los 6 puntitos a una sola, lo puedo hacer. Y es una forma para que dentro de todo el equipo prioricen una sola causa, ¿verdad? Entonces, ya no son suposiciones de una sola persona, sino son actividades que se realizan en equipo para ir encontrando causas de problemas. Aquí tenemos otro. Este es un ejemplo real de una fábrica de bebidas carbonatadas también, la misma situación. Ellos lo clasificaron como, estos de aquí son de recurso humano, estos de materias primas, estos son concernientes al proceso, estas suministros y estas a maquinaria. Y luego, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Básicamente que las que más puntitos tienen son las más votadas, por ende son las que todos los participantes consideran que son las más importantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Priorizando problemas.
Luego tenemos por acá, déjenme que les enseñe, creo que hay otro por ahí. Si no estoy mal, el otro es un diagrama CIPOC. ¿Sí? Esto que ven acá es el diagrama de nivel macro que realizaron. Todos estos que están viendo se realizan en clase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacen este diagrama de nivel general de lo que hace la organización. Y luego, aquí si se dan cuenta, están las iniciales del CIPOC. ¿Sí? Suppliers, Input, Process, Outputs y Customer. Y lo que van haciendo es relacionando cuáles son las salidas y a qué cliente deben de direccionar cada una de estas salidas. Entonces, aquí ellos tienen realizadas identificadas las salidas y luego están identificando también a qué cliente se lo están entregando. Entonces, todo esto se hace en clase, se hace en vivo. Entonces, después de esto, las personas ya tienen elementos para poder realizar o empezar a realizar actividades dentro de sus empresas y empezar a buscar dónde pudieran estar esos proyectos de mejora. Entonces, si se dan cuenta, aquí en un mismo tablero vamos trabajando varios elementos. Con ellos, en este de acá hemos trabajado el CIPOC, las 3 herramientas, lluvia de ideas, diagrama de afinidad, multivoto. Y como les mostraba hace un momento, en esta de acá podemos ver diagrama de flujo de procesos. Déjenme ver, tenía yo aquí a la mano algo más de lo que habíamos realizado. Solo déjenme ver si lo tengo acá. No, solo estas son las que tenía. Creo que por ahí había alguna otra que se me pudo haber escapado. Entonces, estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar acá. Ahí está CIPOC, mapa de proceso nivel 1. Por ahí tenemos estas de acá, tormenta de ideas, diagrama de afinidad, Ishikawa, etcétera, etcétera. Entonces, también vamos desarrollando otras actividades. Ya les voy a enseñar yo un proyecto así muy levemente, donde hay varios de estos elementos, que es un proyecto que realizó un Greenbelt. Ahora bien, ¿qué herramientas estadísticas debe conocer el Greenbelt como mínimo? El resumen estadístico, interpretar la media, la mediana, la desviación estándar y los cuartiles como mínimo. ¿Sí? Hacer un análisis gráfico utilizando histogramas, boxplot, diagrama de puntos o dotplot, el gráfico de corridas que es algo similar a los gráficos de control, pero es como el primer análisis que se realiza. Diagramas de dispersión para ver relaciones entre variables. Aprender a identificar si los datos que tenemos cumplen con el supuesto de normalidad, es decir, si la distribución de los datos tiene una forma de campana de Gauss. Si no la tiene, identificar qué tipo de distribución tienen esos datos. Estudios de capacidad del proceso para saber si estamos siendo capaces de cumplir con los requerimientos del cliente. Pruebas de hipótesis para comparar medias. Tenemos la prueba T de una muestra, la prueba T de 2 muestras. Por ahí faltó la prueba T pareada. Y las pruebas de hipótesis para proporciones, que está comparar proporciones. Tenemos la prueba P de una proporción y la prueba P de 2 proporciones. Entonces, estos son algunos de los ejercicios que realizamos en clase. Estos de acá son los diagramas de cajas y bigotes, o también conocidos como boxplot. ¿Sí? Boxplot. Diagramas de cajas y bigotes también. Este que está acá se llama dotplot, que es el equivalente a un histograma, pero es cuando tenemos menos de 20 datos. Entonces, si hacemos un histograma se va a ver demasiado plano, mientras que si hacemos un dotplot, pues es un poquito más fácil de interpretar. Si este fuera un histograma, todas las barras o todos los bines del histograma tuvieran la misma altura, entonces básicamente sería una distribución uniforme. Este se vería un poco de esta forma y este se vería más como de esta forma. Entonces, realmente cuando son muy pocos datos no nos dan mayor información. Entonces, para eso utilizamos nuestro diagrama de puntos. Utilizamos también diagramas de dispersión junto con los estudios de correlación para ver si hay alguna posible relación entre dos variables que yo esté comparando, mi variable X y mi variable Y. Entonces, esto me sirve para ver relación de variables. Esto que ven acá es un gráfico de corridas.
que me sirve para poder hacer una prueba y identificar si hay valores aleatorios o no, si hay generación de o hay datos aglomerados, si los datos no son aleatorios. Entonces, si hay algún tipo de tendencia, que es lo que vemos aquí, tendencias, oscilaciones, mezcla de datos. Mezcla de datos es, por ejemplo, que ustedes analizan todos estos datos que están acá, pero resulta que unos datos pertenecen a una línea de producción y estos otros pertenecen a otra línea de producción y lo estamos tomando por igual. Entonces, eso es mezcla de datos. Hoy por la tarde estuve yo impartiendo un curso de estadística utilizando otro software estadístico y sucedía eso, hicimos un histograma y resulta que en el histograma vimos aquí una distribución de datos y vimos que aquí había otra. Entonces, eso nos ayudó a identificar que los datos que estaban acá pertenecían estos a un producto y estos a un producto A y estos a un producto B. Entonces, nos sirve como para ir entendiendo cómo se comporta nuestro proceso. Esto que ven acá es la prueba P de una proporción para ver cuál es el porcentaje o las partes por millón defectuosas que nosotros podemos encontrar en un proceso. Este que está aquí es test de una proporción y este que está acá es test de dos proporciones. Por ejemplo, yo quiero saber este que estamos aquí, que es este recuadro de arriba. Yo lo puedo utilizar como estábamos hoy por la tarde con esta empresa, contabilizando en la línea de producción qué cantidad en partes por millón, que es algo similar como a porcentaje. Es otra forma, solo que aquí no es por cientos, sino que aquí es por millón. Entonces, aquí identificamos cuántas partes por millón estaban defectuosas en un proceso y queríamos ver si esto cumplía con el objetivo de ellos, que es tener un mínimo de un nivel sigma de 4, que esto es igual a 6.210 partes por millón. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos cuántos defectuosos hay, cuál es el tamaño de la muestra, y esto que está aquí nos da la proporción, lo trasladamos a partes por millón, lo comparamos con nuestro objetivo y verificamos si estamos teniendo más que esa cantidad de defectuosos o estamos teniendo menos, ¿sí? O estamos cumpliendo con el rango permitido. La prueba P de dos proporciones me sirve, por ejemplo, cuando yo quiero comparar si los defectuosos de la cantidad de defectuosos de la línea A es mayor que los de la línea B. Entonces yo comparo cuántos defectuosos hay aquí, que es la porción de defectuosos de A, con la porción de defectuosos de B, y mediante la prueba de hipótesis yo determino si estos dos de acá son equivalentes, si A es menor que B, o si el proceso A tiene más defectos que el proceso B. Entonces, eso lo realizamos también dentro de los ejercicios en clase. Esto que está aquí es una prueba para ver si los datos son normales o no. Aparte de utilizar el test de Anderson-Darling, este es un histograma. Este es un histograma con el ajuste de la curva normal para ver si este histograma o el comportamiento de los datos se parece o cumple con una curva normal. Esto que ven acá es un estudio de capacidad del proceso, donde aquí tengo yo el límite inferior, el límite superior, aquí tengo el target, aquí tengo mis datos, aquí tengo la prueba de la normalidad. Y yo aquí puedo ver si los datos son normales o no. Aquí como el valor es mayor que 0,05, sí son datos normales. Y aquí me está diciendo cuál es la capacidad del proceso a largo plazo y también a corto plazo. Aquí tenemos un CP de 1,63. Cuando esto pudiéramos decir que en este caso en particular, el CP equivalente a un nivel sigma de 6, que 6 sigma es como el nivel casi perfecto, es equivalente a este CPK de, perdón, voy a hacer aquí un poquito mejor la línea. Este CPK que está acá, y si se dan cuenta, este proceso del ejemplo está súper perfecto, que está incluso más allá de 1.5. Pero eso, o toda esa explicación, la vemos dentro de nuestros programas de certificación. Si los datos no son normales, entonces nosotros buscamos qué distribución de datos es la que se acopla. En este caso estamos teniendo aquí esta distribución de Johnson, que básicamente es una transformación
Luego tenemos la distribución beta de 4 parámetros. Aquí podemos ver el valor del Anderson-Darling o el test de Anderson-Darling. Y aquí podemos decir que con este valor, estos datos cumplen con esta distribución. Entonces, pero ¿cómo hacemos eso? Pues básicamente lo aprendemos durante el curso. Por aquí les voy a enseñar yo eh, el análisis de capacidad de proceso, cómo se ve en el software que utilizamos. Este software se llama Sigma Excel. Se llama Sigma Excel porque básicamente es un plugin que se le instala a Excel y entonces nos habilita todas estas herramientas estadísticas, todas estas capacidades de proceso, diseño de experimento, gráficos de control, etc. Entonces, a partir de estos datos de acá, yo elaboro un estudio de capacidad del proceso para ver si soy capaz de cumplir con los requerimientos del cliente. ¿Qué otro podemos observar acá? Esto es parte de lo que estaba en la presentación de PowerPoint. Aquí está la identificación de la distribución de los datos. Aquí aparecen todos. Entonces, aquí se puede ver súper complejo, pero en clase aprendemos de todo este montón de datos gráficos, aprendemos a diferenciar qué es lo que necesitamos y lo hacemos de forma totalmente sencilla. Es decir, aquí el programa me ordena de mayor a menor las que mejor coinciden. Las transformaciones nosotros las dejamos fuera porque es el último recurso. Y luego solo vemos el valor aquí del test de Anderson-Darling, que es este de acá. Y si es mayor que 0,05, entonces decimos que los datos tienen esta distribución. Entonces se puede ver así como súper complejo, pero realmente no es una cuestión tan complicada como pudiéramos pensar. Luego tenemos, vamos a ver, por aquí, la diapositiva que estábamos viendo. Muy bien. Entonces, para ir finalizando, ¿por qué es necesario certificarse como Greenbelt? Pues básicamente las empresas, o mejor dicho, la competencia de las empresas ya no es dentro del país, sino ahora todo es global. Entonces, por un lado, si yo quiero trabajar en una transnacional o aplicar otro tipo de trabajos, hoy en día contratan desde Estados Unidos personas que trabajen acá. Ahora ya está totalmente habilitado, por decirlo de esa forma, el home office. Entonces ya no hay barreras. Entonces las empresas buscan ser más competitivos. Y esto quiere decir que también exigen contratar de ahora en adelante a personas que tengan mayores competencias. Yo hace 5 años buscaba empleos en LinkedIn para ver si había alguno relacionado con Six Sigma y era algo así como una vez cada 3 meses que aparecía algo similar. Hoy en día ya lo podemos ver súper común. Por ejemplo, yo en el webinar pasado busqué algunas ofertas laborales en LinkedIn y hoy precisamente me senté y busqué y me aparecieron como 3 o 4 y me han estado apareciendo varias. Entonces ya lo vemos bastante frecuente. Entonces aquí es básicamente comprender de que esta va a ser una de las habilidades que las empresas ahora van a estar solicitando. Y ahí van a ver que hasta para un trainee ya piden que tenga conocimiento en estas herramientas, ¿verdad? La otra cuestión es que aquí no lo dice como con otras palabras, pero dice el uso de un modelo o marco, mediante el uso de un modelo marco, podemos hacer las cosas de forma más sencilla porque una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué se refiere esto? Básicamente a que ahora cuando nosotros aprendemos Six Sigma y somos Green Belt, ya podemos ver a los procesos como desde afuera, como ver la big picture que le llama. Es decir, como ver toda la imagen o toda la fotografía de nuestros procesos en un nivel mucho más alto. Es decir, yo puedo tener una perspectiva desde afuera y evaluar todo el proceso y a partir de ahí ir haciendo como zoom en esos lugares en donde yo estoy teniendo los problemas, ¿verdad? Y la otra es porque cuando nosotros trabajamos en los ambientes laborales, a veces hay problemas, pero no sabemos cómo atacarlos. Sabemos que están ahí, pero es en el día a día y no sabemos qué hacer, no sé si hago esto, me funciona o no sé qué herramienta utilizar.
Los Green Belt son capaces de poder, a través de la metodología, establecer un pensamiento ya orientado hacia la mejora continua, ya orientado hacia ejecutar estas fases, que son pues básicamente también las del método científico. Y entonces ya es fácil de identificar cuáles son las posibles causas raíz. Si yo ya sé cuál es el problema, entonces yo ya voy a poder diseñar una solución para ese problema. Pero si ni siquiera entiendo el problema, entonces pues va a ser muchísimo más difícil poder encontrar la solución que casualmente pueda eliminar el problema. Entonces, en otras palabras, ya uno aprende a ver los procesos de otra forma, aprende a identificar problemas y aprendemos a solucionar esos problemas. Entonces, antes de enseñarles esto, yo creo que hay un último Excel. Déjenme ver. Por aquí lo debería de tener. Este de acá. Este es un proyecto que está entregando alguien. Bueno, lo acaba de entregar hace poco. Entonces, aquí está el plan del proyecto. Miren, este es un proyecto algo grande, bastante elaborado. Vamos a ver si localizo por aquí los beneficios establecidos posibles en un lapso como de 6 meses, si no estoy mal, 168,000 quetzales, creo que es importante. Aquí están los datos que utilizó, aquí está el plan de acción, aquí está el análisis que se realizó en el proceso, aquí está el diagrama CIPOC que realizó, la definición y ver la relación que hay entre variables X y Y, diagrama de Ishikawa, lluvia de ideas, incluso un análisis de riesgos, calcular la cantidad de DPMOs y hacer por ahí algunos otros análisis. Vean todas las actividades que se realizó en un solo proyecto. Entonces, esto lo hizo una persona que se va a certificar como Green Belt. Por aquí está el plan de trabajo también. Entonces, aquí está la calculadora de sigmas, cuántas partes por millón defectuosas, etcétera, etcétera. Entonces, les muestro esto porque mi objetivo es que también vean un poco sobre qué es lo que se hace. Entonces, ¿por qué certificarse? Esta oferta de empleo ha estado saliendo como son dos diferentes. En esta se dice Black Belt. Vean, esto es para un BPO, o es como un call center. Y vean que aquí dicen calificaciones que se buscan. Ser un Black Belt, saber de Lean o cualquier otra certificación va a ser un plus, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se necesita por aquí. Si se dan cuenta, dice cuál es el mínimo que se necesita tener un Green Belt. Es decir, si yo soy Green Belt, puedo aplicar para esta oportunidad laboral y si soy Black Belt, voy a tener una ventaja respecto a los demás. Este otro de acá son dos diferentes. Están en el mismo, digamos que las dos están publicadas en LinkedIn. Y luego aquí nos habla calificaciones. Nuevamente nos pide Green Belt. Van a ver que ninguna de las que estamos viendo menciona Yellow Belt como tal. Por aquí entre las actividades dice apoyar al Master Black Belt. Y por aquí dice, creo que por aquí era que estaba lo de cumplir o volverse Black Belt entre 18 y 30 meses, ¿verdad? Entonces, para que vayamos viendo que ahora es muchísimo más frecuente. Y estas las encontré el día de hoy. Esta especialista de control interno, esta es para una empresa de las más grandes, creo que empresas guatemaltecas, pero de las más grandes. Vean por aquí requerimientos, licenciatura, administración, ingeniería, 3 años, control interno, normas de gestión de riesgos, metodologías de proyectos, aquí podemos hablar de PMI, mejora continua, Lean Six Sigma o Scrum. Entonces, hay que saber de proyectos, hay que saber de Scrum, hay que saber de Kanban, hay que saber de Six Sigma para tener una ventaja competitiva. Este es incluso un trainee y vean que aquí ya siendo un trainee, están solicitando que esta persona que va a entrar como a ser entrenado por ellos va a ser remunerada, pero ya necesitan que esa persona sea Lean, sepa de Lean, sepa de Six Sigma o de indicadores como la eficiencia global de los equipos. Dentro del programa de certificación que estamos llevando actualmente, hay una persona que se acaba de graduar de ingeniero
Entonces ya aplicó acá porque ya tiene conocimientos sobre Six Sigma y pues ya está básicamente a medio camino para hacer un Green Belt. Luego tenemos aquí este otro jefe de producción y nuevamente vamos a encontrar Lean Manufacturing o conocimientos sobre Six Sigma. Estamos hablando acá de alguien que busque ser jefe de producción. Entonces, este es un ejemplo súper resumen de un proyecto. Estos proyectos, miren, fueron pero así súper sencillos en el sentido de que no hay que buscar a veces tanto porque a veces las oportunidades están ahí, pero necesitamos tener el conocimiento para poder identificarlas y poderlas solucionar. En este proyecto, ¿qué se estaba haciendo? Descartando aceite después de su uso, o sea, había una parte que se debe descartar y otra parte que pudiera ser reutilizable, solo se implementaron por ahí algunos estándares de los parámetros de operación, se validó cuál es la proporción de materia prima que se debía de reutilizar y cuál es no apta para reutilizar, es decir, se hacían análisis físico-químicos para ver si el producto cumplía con los requerimientos para su uso. A partir de acá, estas son las semanas del año. Entonces, se empezó en la semana 17. Esta persona creo que terminó el curso como en mayo o junio del año pasado. Y entonces, a partir de esto, en el año 2020. Aquí, en la semana 27, se hizo la mejora después de 10 semanas de haber iniciado. Y aquí se está viendo cuánto dinero se estaba gastando en los descartes. Pasaron de 30 y algo mil a descartar 10,000, 12,000, 12,000, 17,000. ¿Por qué varían un poco? Porque depende de la cantidad. Más producto, entonces más aceite que se utiliza. ¿Cuál es el ahorro proyectado para el finalizar del año? Que era básicamente para finalizar el año pasado. $98,604. Entonces, sí se pueden lograr grandes ahorros, ¿verdad? Entonces, les hacemos ahí la invitación para quienes quieran ingresar a nuestros programas de certificación. Vamos a iniciar el sábado 15 de mayo. Esta va a ser impartida aproximadamente de 8 de la mañana a 12 o a 1 de la tarde. Algunas veces va a ser a las 12 y en algunos otros casos cuando hacemos talleres o workshops. Entonces, ahí se puede extender un poco más porque estamos interactuando. O sea, las actividades no son 4 o 5 horas de que yo habla y habla y habla, sino hablamos un poco, hacemos otro poco. Y lo que a mí me gusta es cuando las personas empiezan a trabajar sobre sus proyectos en la marcha del curso. Ahí es donde muchísimo más provecho van a tener las personas. Como les mencionaba, nosotros somos acreditados por el Council for Six Sigma Certification, que es a nivel global, la de mayor alcance, y por CertiPro, que a nivel Latinoamérica ha estado teniendo muchísimo crecimiento en los últimos años. Para las personas que participaron y se inscribieron hoy a este webinar, pues vamos a darles el beneficio de un descuento especial, que es creo que de 700 quetzales. Entonces, para quienes hayan participado, se hayan inscrito a este webinar y deseen participar en nuestro programa de Greenbelt. Y estamos por empezar también la certificación Kanban. Kanban es algo, digamos, parte de las metodologías ágiles o todo el mundo ágil. Esta la imparte, bueno, estas dos las imparte George Rosler. Él es una persona que tiene su empresa de consultoría que se llama Egeria. Él es socio estratégico de Verity. Entonces ya hemos realizado alrededor de unas 4 o 5 promociones el año pasado de Kanban. Él habla perfecto español, mejor que muchos de nosotros a veces. Van a realizarse en 2 sesiones intensivas del 1 y 2 de mayo, de las 7 de la mañana. La primera es como a 3 de la tarde y el segundo día es como a 11 de la mañana. Con él es igual. Se aprende haciendo, es decir, aprendemos Kanban, aplicando Kanban dentro del taller. Entonces, más que cursos, realmente son talleres de aprendizaje. Entonces, para quienes estén interesados también, vamos a empezar el 1 y 2 de mayo y luego el 22 de mayo vamos a tener la certificación de Scrum Master, también con York. Van a ser en 3 sesiones. Yo he recibido estas 2 certificaciones con York.
Yo recibí Scrum Master en otros 2 lugares antes de recibir con York, pero yo creo que aquí fue donde realmente aprendí a poder implementar Scrum. Entonces, para quienes estén interesados, pues también pueden abocarse a nosotros y nosotros le vamos a proporcionar toda la información necesaria. Déjenme ver, por aquí tengo también, vamos a ver, aquí tengo los brochures para que veamos fechas exactas. Va a ser el 1 y 2 de mayo, que este es Kanban. Esta certificación es aprobada por la Kanban University, que fue la creadora de esta metodología ágil. La inversión es de $280 y pues hasta el 18 de abril tenemos, que es en 2 días, tenemos la promoción de Early Bird e incluso para empresas o grupos de personas pueden estar 3 personas y cubrir el costo de 2. Y también tenemos por acá la de Scrum, que va a ser el sábado 22, domingo 23 de mayo y el siguiente sábado 23 de mayo. Va a ser de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Todas incluyen examen de certificación, al igual que también la certificación de Lean Six Sigma Trimester, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda sobre el tema, sobre lo que fuimos platicando o algún comentario, alguna observación o algo de lo que quisiera que pudiéramos platicar un poco más. Les dejo el espacio a ustedes para que puedan participar. Muy bien, entonces, si no hay dudas, o todo queda muy claro o nada quedó claro, ¿verdad? Son bromas. Muchísimas gracias entonces por haber participado. Por ahí tenemos a Carlos, a Carmín. Carmín, mucho gusto. César, mucho gusto César. Tenemos a Eric, a Francisco, tenemos a Gamaliel, Héctor Fabio, a Jocelyn, Karen. Tenemos a mi amigo Luis Velázquez Narváez. Está Madeline Lepe, tenemos a Pablo Monzón, a mi amigo Víctor López, a Lisa Bautista y a Luis Roberto Sánchez. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo. Les vamos a estar enviando a su correo la grabación de este webinar para que o lo quieran revisar o pues también lo puedan compartir con alguien más. Entonces, muchísimas gracias. Si alguien tiene dudas, yo me quedo aquí un par de minutos, con todo gusto. Podemos platicar. Yo les voy a dejar aquí, antes de irnos, les voy a dejar aquí nuestros contactos. Quienes me conocen saben que yo siempre estoy muy abierto a poder ayudar. Aquí está mi número de teléfono personal, me pueden escribir por WhatsApp. Si alguien decide llamarme, me puede llamar. En las redes sociales aparezco como rodrigoenriquez.pro, que es mi perfil profesional. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Me pueden escribir también a mi correo, contacto@rodrigoenriquez.pro. Y si quieren, si necesitan información de nuestros programas o alguna otra en particular, estamos, tenemos acá, perdón, aquí alguien se le activó el micro por accidente. Ahí estamos. Entonces tenemos también redes sociales de Verity. Nos van a encontrar como Verity TLM, que significa Training, L de Leading y la M de Mentoring. Entonces estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Este es nuestro número de teléfono. Nos pueden llamar o escribir a este número o mandar un correo a info@verity.com.gt. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que pasen feliz noche y espero que nos podamos ver pronto. Gracias, ingeniero. Muy amable. Feliz noche. Gracias, Luis. Mucho gusto. Cuídate. Gracias, Rodrigo. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Buenas Rodrigo. noches. Muy amable, Que excelente. estén bien.
Gracias, gracias, Eric. Excelente, cuídense mucho.